Esta es una historia de amor y misterio, una historia que nos llevará más allá de la vida y la muerte. Cierra los ojos, respira profundamente, y déjate llevar por las palabras. Hoy conocerás la historia de Alicia y Daniel, un amor que trascendió lo imposible. La primera carta llegó en un sobre amarillo, sin remitente. Alicia la encontró en su buzón una tarde fría de noviembre, justo cuando el sol se ocultaba detrás de los tejados del vecindario. Al principio, pensó que era publicidad o algún error del correo, pero cuando la abrió, su corazón se detuvo por un segundo. La caligrafía en la hoja de papel era inconfundible, era la letra de Daniel, su prometido, quien había muerto hacía 2 años. Alicia, no tengas miedo. Estoy bien. Hay cosas que no puedo explicar, pero no quiero que sufras. Por favor, no busques respuestas. Solo quiero que sepas que siempre estaré contigo. Sus manos temblaban. La carta no tenía fecha ni indicios de haber sido escrita recientemente, pero el papel olía a lavanda, el perfume que Daniel solía regalarle. Esa noche, Alicia no pudo dormir. Colocó la carta sobre la mesa y la leyó una y otra vez, tratando de encontrar una explicación lógica. Quizás alguien estaba jugando con ella, tal vez una broma de mal gusto. Pero al revisar los cajones, encontró algo que la dejó sin aliento, una carta idéntica, con la misma caligrafía, que ella misma había enterrado junto a Daniel el día de su funeral. ¿Era posible que las cartas estuvieran regresando desde su tumba? Alicia recorrió con los dedos la tinta apenas desvanecida de la carta. Era su letra, no había duda, y aunque su mente intentaba encontrar una explicación racional, su corazón latía con la certeza de que Daniel estaba, de algún modo, cerca. Se abrazó a la carta como si al hacerlo pudiera sentirlo otra vez. El recuerdo de su sonrisa, de su voz susurrándole al oído, de sus promesas eternas, regresó con fuerza. ¿Y sí, en efecto, había algo más allá de la muerte? Aquella noche, Alicia encendió una vela en la mesa de su habitación y sacó del cajón una libreta donde, durante los últimos 2 años, había escrito cartas para Daniel sin esperar respuesta. Le hablaba de su vida sin él, de las noches en que lo extrañaba tanto que su pecho dolía, de los días en que deseaba contarle algo, pero solo encontraba silencio. Tomó una hoja en blanco, y con la misma tinta azul con la que Daniel solía escribir, dejó fluir sus pensamientos. Daniel. No sé si esto es real o si mi corazón me está jugando una trampa, pero si de verdad puedes leerme, si de alguna manera sigues aquí, dime qué debo hacer. Dime cómo encontrarte. Dejó la carta junto a la primera y se durmió con el aroma de lavanda impregnado en las sábanas. Soñó con él esa noche. No fue un sueño confuso ni lejano, sino tan real que podía sentir el roce de su mano en su rostro. Daniel estaba ahí, de pie en medio de un campo de flores blancas. Su sonrisa era la misma de siempre, tranquila y sincera, pero sus ojos reflejaban una tristeza infinita. No llores más por mí, Alicia, susurró él, levantando una mano para rozarle la mejilla. No quiero verte sufrir. Alicia sintió como las lágrimas ardían en su piel. Pero yo no sé cómo seguir sin ti. Daniel la miró con ternura y tomó su mano. Sus dedos seguían tan cálidos como los recordaba. Siempre estaré contigo, pero hay cosas que no deben cruzarse entre nuestro mundo y el tuyo. La imagen se desvaneció en cuanto Alicia intentó abrazarlo, y despertó con la respiración agitada. Sobre la mesa, su carta había desaparecido. En su lugar, había una nueva. Alicia, yo también sueño contigo. Pero no debemos seguir haciéndolo. No podemos. El amor que aún nos unía era más fuerte que la muerte, pero, ¿hasta dónde podían desafiar las reglas del universo? Alicia sintió un escalofrío recorriéndole la espalda al leer aquellas palabras. No podemos. ¿Por qué? ¿Qué significaba eso? Si Daniel podía comunicarse con ella, si su amor había logrado atravesar la barrera de la muerte, ¿por qué tenía que detenerse? Esa noche, incapaz de aceptar un adiós, Alicia volvió a escribir. Daniel, si me amas, dime la verdad. ¿Por qué no podemos seguir escribiéndonos? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Dobló la carta con cuidado y la dejó sobre la mesa, junto a la vela encendida.
Cerró los ojos con la esperanza de volver a verlo en sueños. Pero esta vez, el sueño fue distinto. Daniel estaba de espaldas, con el mismo traje con el que lo había visto por última vez en su ataúd. No estaba en un campo de flores, sino en un pasillo oscuro, donde las paredes parecían alargarse sin fin. «Daniel», susurró ella, acercándose. Él no se giró. Solo se quedó quieto, como si no pudiera moverse. «No debí escribirte», su voz sonó como un eco lejano. «Nos están observando». Alicia sintió un nudo en la garganta. Algo en el aire se tornó pesado, como si una presencia invisible los rodeara. «¿Quién nos está observando?», preguntó con un hilo de voz. Pero Daniel no respondió. El suelo bajo sus pies comenzó a fracturarse, como si estuviera derrumbándose en un vacío infinito. Y entonces, justo antes de que la oscuridad lo tragara, volteó el rostro y Alicia vio el miedo en sus ojos. «No sigas escribiendo, Alicia. No los llames». Alicia despertó de golpe, el corazón latiéndole con fuerza. Su habitación estaba helada, como si las ventanas estuvieran abiertas, pero todo estaba cerrado. La vela que había dejado encendida se había apagado sola. Y sobre la mesa, la carta que había escrito antes de dormir ya no estaba. En su lugar, una nueva hoja descansaba, escrita con la misma caligrafía de Daniel. «Perdóname, Alicia. No podemos seguir. No me busques más. Esto no es lo que crees». El amor que había atravesado la muerte ahora se convertía en un misterio aterrador. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué era lo que Daniel temía? Pero Alicia ya lo sabía, no iba a detenerse. Si alguien, o algo, estaba tratando de separarlos, entonces significaba que todavía quedaba un camino para encontrarse, y ella estaba dispuesta a descubrirlo, sin importar el precio. Alicia se quedó mirando la carta, su mente debatiéndose entre el miedo y el amor. Si Daniel realmente estaba en peligro, entonces eso significaba que de alguna forma aún existía. Y si existía, ella no iba a abandonarlo. A la mañana siguiente, se dirigió al único lugar donde creía que podría encontrar respuestas, el cementerio donde Daniel estaba enterrado. Caminó entre las lápidas con el sobre apretado en la mano, hasta llegar a la tumba de su prometido. El mármol blanco seguía tan impecable como la última vez que estuvo allí, pero algo la hizo detenerse en seco. Sobre la lápida había un nuevo sobre amarillo, idéntico al que había recibido en casa. El corazón le martilleaba el pecho mientras se inclinaba para recogerlo. Lo abrió con manos temblorosas y leyó las palabras escritas en aquella tinta azul familiar. «Alicia. No sé cómo sigues encontrándome, pero debes detenerte. No sabes lo que estás haciendo». El aire a su alrededor pareció volverse denso, pesado. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando notó que no estaba sola. Al otro lado del cementerio, de pie bajo la sombra de un árbol seco, había un hombre observándola. Vestía un abrigo negro largo, su rostro oculto bajo el ala de un sombrero. Alicia sintió una punzada de terror al darse cuenta de que no era la primera vez que lo veía. Había estado allí. En sus sueños. Su primera reacción fue retroceder, pero algo en su interior la detuvo. Si Daniel estaba siendo vigilado, si él estaba tratando de advertirle de algo, entonces ella debía descubrir la verdad. Con pasos cautelosos, se acercó. «¿Quién es usted?», preguntó, su voz apenas un susurro. El hombre levantó lentamente el rostro. Por primera vez, Alicia vio sus ojos, negros, vacíos, como si la oscuridad se extendiera dentro de ellos. «Tú no deberías haber recibido esas cartas», dijo él con una voz baja, profunda. «Él no debía escribirte». Alicia sintió su sangre helarse. «¿Quién eres? ¿Qué le está pasando a Daniel?». El hombre inclinó la cabeza, como si la estudiara con interés. «Aún lo amas, ¿verdad?». Ella no dudó. «Con toda mi alma». Hubo un largo silencio antes de que el hombre diera un paso hacia ella. «Entonces, Alicia, ¿estarías dispuesta a seguirlo?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de un significado que ella aún no podía comprender del todo.
Si decía que sí, no había vuelta atrás. Alicia sintió un vacío en el estómago. ¿Seguirlo? ¿Qué significaba eso realmente? Sus pensamientos se arremolinaron en su mente, pero su corazón solo tenía una respuesta. Sí. Si Daniel estaba atrapado en algún lugar entre la vida y la muerte, si había una mínima posibilidad de alcanzarlo, ella estaba dispuesta a tomar el riesgo. Sí, susurró, con la voz firme pero el pulso acelerado. Estoy dispuesta a todo. El hombre de ojos negros sonrió, como si esa fuera la respuesta que esperaba. Extendió una mano enguantada y Alicia sintió un escalofrío al rozar su piel. Entonces ven conmigo. El aire a su alrededor se volvió espeso, el cementerio pareció desvanecerse y una sensación de vértigo la envolvió por completo. En un parpadeo, ya no estaba en el cementerio. Estaba en un salón oscuro, rodeado de cientos de cartas flotando en el aire. Cada una de ellas llevaba el mismo sobre amarillo, y cada una tenía la caligrafía de Daniel. ¿Dónde estoy?, preguntó, sintiendo su corazón a punto de explotar. El hombre la miró con frialdad. Estás en el umbral. En el punto entre la vida y la muerte. Aquí llegan todos aquellos que no han podido despedirse. Alicia sintió un nudo en la garganta. Si Daniel seguía aquí, significaba que aún había una forma de traerlo de vuelta, o de ir con él. Pero antes de que pudiera preguntar, una voz conocida la llamó desde la penumbra. Alicia, no debiste venir. Ella giró, y ahí estaba. Daniel. No como un recuerdo, no como un sueño. Daniel, tan real como siempre, pero con una tristeza infinita en los ojos. El hombre del abrigo negro se apartó, dejándolos frente a frente. Ahora debes tomar una decisión, Alicia, dijo él con solemnidad. Puedes quedarte aquí con él, o regresar. Daniel la miró con desesperación. No hagas esto. No sabes lo que significa. Pero Alicia sí lo sabía. Si se quedaba, nunca más volvería a ver la luz del sol, nunca volvería a respirar el aire fresco, pero tampoco volvería a estar sola. ¿Qué debía hacer? Alicia sintió su mente nublarse. Todo en su interior le pedía que se quedara con Daniel. Había pasado años sin él, sobreviviendo entre recuerdos, sintiendo el vacío de su ausencia cada noche. Ahora tenía la oportunidad de volver a estar juntos, pero algo no encajaba. Miró a su alrededor. El umbral estaba lleno de cartas, cientos de ellas, flotando como hojas atrapadas en un viento invisible. ¿Qué son estas cartas?, preguntó en voz baja, dirigiéndose al hombre del abrigo negro. El desconocido sonrió con calma, como si la pregunta le divirtiera. Son los intentos. Las promesas. Los deseos de aquellos que no pueden dejar ir. Cada carta es una persona que, como tú, estuvo a punto de cruzar, y tuvo que elegir. El estómago de Alicia se revolvió. ¿Cuántos antes que ella habían llegado a este lugar? ¿Cuántos habían elegido quedarse, y cuántos habían regresado? Daniel le sostuvo la mano con fuerza, su tacto cálido pero frágil. Sabía que ella podía sentirlo, pero también sabía que no podía durar. No quiero perderte otra vez, susurró ella, con lágrimas en los ojos. Daniel negó suavemente. No puedes perderme, Alicia. Nunca me perdiste, pero si cruzas este umbral, dejarás todo atrás. La última palabra quedó suspendida en el aire. Todo. Su vida, su mundo, sus recuerdos, y también su futuro. El hombre del abrigo negro se acercó un paso más. Su voz era profunda, hipnótica. Tienes que decidir, Alicia. No puedes quedarte aquí para siempre. Ella tragó saliva. Estaba atrapada entre dos mundos. Si cruzaba, se perdería en un amor eterno, pero en una existencia vacía. Si regresaba, tendría que aprender a vivir sin él. Pero, ¿y si había otra opción? Miró a Daniel con intensidad. Si hay un camino hasta aquí, entonces también debe haber uno de regreso. Dime que hay una manera de traerte conmigo. El silencio se hizo pesado. Daniel no respondió,
pero en su mirada había algo que Alicia nunca había visto antes. Esperanza. El aire en el umbral se volvió más pesado. Algo estaba cambiando. Alicia lo sintió en el ambiente, como si cada sombra se alargara un poco más, como si los susurros invisibles se intensificaran. Había algo en este lugar que no quería que ella supiera la verdad. Daniel seguía en silencio, pero sus ojos no apartaban los de Alicia. Sabía que ella no se rendiría. El hombre del abrigo negro sonrió, como si pudiera leerle la mente. Eres valiente, muchacha. Más de lo que imaginé. Pero el amor no es suficiente para romper las reglas de este lugar. Alicia sintió su piel erizarse. Ese hombre, o lo que fuera, no era solo un guardián del umbral. ¿Quién eres?, preguntó con voz firme. El desconocido inclinó la cabeza. Alguien que ha visto muchas almas hacer lo que tú intentas. Alguien que sabe que el amor no siempre es la respuesta. Daniel se tensó y dio un paso adelante. No la toques, advirtió. Alicia entrecerró los ojos. Había algo en su tono, miedo. El hombre del abrigo negro soltó una carcajada baja. Ah, Daniel, todavía no le has contado. Alicia sintió que el estómago se le encogía. ¿Contarle qué? Miró a Daniel, pero él bajó la mirada. ¿Qué no me has dicho, Daniel?, susurró. El silencio se alargó. Finalmente, el hombre del abrigo negro se inclinó un poco hacia ella y dijo en un tono casi burlón. No todos los que cruzan el umbral están aquí por accidente, Alicia. Algunos hicieron un trato. Alicia sintió un escalofrío recorrerle la columna. Su mente conectó las piezas de golpe. Giró hacia Daniel, el miedo atrapado en su garganta. ¿Daniel? ¿Qué hiciste? Él cerró los ojos. Y entonces las sombras alrededor de ellos comenzaron a moverse. Las sombras comenzaron a moverse como si tuvieran vida propia, serpenteando por el suelo y las paredes del umbral. Alicia sintió el aire volverse frío, más pesado, y supo que algo estaba a punto de revelarse. Daniel la miró con una mezcla de culpa y desesperación. Alicia, yo no debía escribirte. El hombre del abrigo negro dejó escapar una risa baja, disfrutando del momento. Díselo, Daniel. Dile lo que hiciste para seguir viéndola. Alicia sintió un nudo en la garganta. Todo su cuerpo le decía que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría su vida para siempre. Daniel, ¿qué hiciste?, susurró. Daniel cerró los ojos con dolor. Hice un trato. La cabeza de Alicia comenzó a dar vueltas. ¿Un trato con quién? El hombre del abrigo negro dio un paso hacia ella. Las sombras se agitaban a su alrededor como si estuvieran esperando. Con nosotros. Alicia sintió su piel erizarse. Daniel, explícame. ¿Qué les diste a cambio? Daniel tomó aire y finalmente lo dijo. Mi alma. El corazón de Alicia se detuvo por un segundo. No, susurró. Daniel apretó los puños. Cuando morí, supe que no podía irme. No podía dejarte sola. Quería una última oportunidad de hablar contigo, de despedirme. Y lo lograste, e intervino el hombre del abrigo negro. Pero ahora ella quiere más, y el precio por más es mucho mayor. Alicia sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. No podía aceptar esto. No. Tiene que haber otra manera. El hombre del abrigo negro sonrió con calma. Por supuesto que la hay. Puedes tomar su lugar. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Alicia. Las sombras alrededor del umbral se estremecieron, como si estuvieran expectantes. Alicia, Daniel negó con la cabeza. No lo hagas. Pero ella ya no escuchaba. El amor que sentía por Daniel la consumía, y si había una forma de traerlo de vuelta, debía encontrarla. Dio un paso al frente, miró directamente al hombre del abrigo negro y preguntó. ¿Qué tengo que hacer? Las sombras vibraron de emoción.
y el umbral comenzó a cerrarse a su alrededor. El aire se volvió más pesado. Alicia sintió que su propio aliento se ralentizaba, como si algo invisible la estuviera envolviendo. Las sombras serpenteaban a su alrededor, murmurando sin palabras, como si esperaran su respuesta. El hombre del abrigo negro sonrió, con la paciencia de alguien que ya conocía el final de la historia. «Sabes lo que tienes que hacer, Alicia. Toma su lugar. Entrega tu alma, y él será libre». Daniel negó con la cabeza, su expresión reflejaba puro pánico. «No lo hagas». Su voz sonó rota, desesperada. «No entiendes lo que significa». Alicia lo miró con el corazón latiéndole en los oídos. ¿Qué importaba su alma, si eso significaba que Daniel podría volver? ¿Qué importaba a ella, si él tenía una segunda oportunidad de vivir? Dio un paso al frente. «Si lo libero, ¿qué pasará conmigo?», preguntó con voz firme. El hombre del abrigo negro ladeó la cabeza. «Oh, Alicia, no tienes idea de lo valiosa que eres para nosotros. No eres como los demás. Él te llamó, y tú respondiste. Él escribió, y tú contestaste. Ese lazo no es común». Alicia sintió que la sangre le palpitaba en las sienes. «¿Qué significa eso?». El hombre se inclinó un poco hacia ella, su sonrisa no desapareció. «Significa que tú puedes cruzar, sin morir». El tiempo pareció detenerse. Daniel la miró con los ojos abiertos de par en par. «No le creas», exclamó. «Todo lo que dicen es mentira». Alicia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo sería posible? El hombre extendió su mano, como si le estuviera ofreciendo algo invisible. «Hay caminos, pocos los encuentran. Pero tú lo has hecho. Si cruzas por voluntad propia, puedes moverte entre ambos mundos. Puedes quedarte aquí con él, y aún así seguir viva». La mente de Alicia se llenó de pensamientos imposibles. ¿Podría ser cierto? ¿Podría permanecer con Daniel sin perderse en la oscuridad del umbral? Lo miró. Su Daniel. El hombre al que había amado más que a nada. Él negó con la cabeza, con los ojos llenos de terror. «No. No lo hagas». Alicia tragó saliva. ¿Por qué temía tanto Daniel? «¿Qué no me estás diciendo?», preguntó. Daniel apretó la mandíbula. «Ellos no quieren que estés aquí solo por mí». El hombre del abrigo negro chasqueó la lengua con diversión. «Ay, Daniel, tan dramático como siempre». Las sombras se agitaron. «Dímelo tú misma, Alicia. Si fueras una simple mortal, ¿por qué podrías cruzar sin morir?». El estómago de Alicia se encogió. No podía ser posible. No. Eso no tiene sentido. Daniel cerró los ojos, su expresión era de resignación. «Alicia, este no es mi castigo. Es el tuyo». El mundo se detuvo. ¿Qué estás diciendo?». Daniel levantó la vista, y Alicia pudo ver el dolor en sus ojos. No miedo. No desesperación. Dolor. «Tú no perteneces al mundo de los vivos, Alicia». Sintió un vacío en el pecho. «No, eso es imposible». El hombre del abrigo negro soltó una carcajada profunda, llena de satisfacción. «¿Nunca te preguntaste por qué podías recibir las cartas? ¿Por qué podías escuchar los ecos del otro lado?». Alicia sintió su mente nublarse. No es posible. Daniel se acercó a ella, con el rostro cubierto de tristeza. «Alicia, tú moriste conmigo». Un silencio sepulcral llenó el umbral. Su piel se erizó. Su pecho dolía. Todo lo que creía real, se estaba desmoronando. «Eso es mentira». Daniel le tomó las manos con firmeza. «Alicia, ¿qué recuerdas de aquella noche?». Su cabeza latía. Sus pensamientos se enredaban. La carretera. La lluvia.
Las luces de un coche que venía en dirección contraria. Un impacto. Cristales rotos. Daniel gritando su nombre. Y luego, oscuridad. Alicia retrocedió un paso, con la respiración acelerada. No. Sus recuerdos eran claros, ¿no? Había despertado en el hospital, había sentido el dolor. Pero ahora que lo pensaba, nadie había ido a verla. ¿Su familia? ¿Sus amigos? Habían hablado con ella, ¿verdad? Pero no podía recordar sus rostros. No podía recordar sus voces. Su casa. Sus cosas. No recordaba haber salido de su casa después de su accidente. Siempre había estado esperando. Esperando cartas. Daniel bajó la mirada. Alicia, tú nunca despertaste. La verdad la golpeó como un puño en el pecho. Todo era una mentira. Ella nunca volvió del accidente. Nunca estuvo sola en su habitación. Nunca esperó cartas de Daniel. Nunca volvió al mundo de los vivos. Porque nunca regresó. El umbral comenzó a temblar. Todo se estremecía a su alrededor, como si la revelación hubiera roto algo en ese lugar. El hombre del abrigo negro la observaba con una sonrisa satisfecha. Ya lo entiendes. Las sombras comenzaron a agitarse con más fuerza. No puedes salvarlo, Alicia. Porque tú nunca estuviste viva para hacerlo. Alicia sintió su pecho arder. Si estoy muerta, ¿por qué sigo aquí? El hombre la miró con burla. Porque no aceptaste tu destino. Porque tu amor te mantuvo atrapada entre dos mundos. Alicia miró a Daniel con desesperación. Entonces, ¿qué pasa ahora? El umbral comenzó a cerrarse, y las sombras empezaron a alzarse alrededor de ellos. El hombre del abrigo negro la miró con una satisfacción cruel. Ahora, debes tomar una decisión. El umbral vibraba con fuerza. Las sombras se alzaban, susurrando en un idioma que Alicia no entendía, pero que podía sentir en su piel. Todo lo que creía real se había desmoronado. Ella no había sobrevivido al accidente. Nunca despertó en un hospital. Nunca esperó las cartas en su habitación. Pero si todo era una mentira, ¿qué era lo que la mantenía aquí? Daniel la miraba con el alma rota. Alicia, tienes que escucharme. No tienes que quedarte aquí. Pero el hombre del abrigo negro sonrió con satisfacción. Eso no es del todo cierto. Todavía tienes una elección que hacer. Alicia lo miró con el cuerpo tenso. ¿Qué quieres decir? El desconocido entrecerró los ojos, sus pupilas eran pozos oscuros sin fondo. Tienes dos caminos. Aceptar que perteneces aquí, o intentar regresar. Daniel la tomó de las manos. No puedes confiar en él. Esto no es un trato, es una trampa. Alicia sintió su pecho latir con fuerza. No podía estar muerta, no completamente. Si realmente estoy muerta, ¿cómo es que aún puedo elegir? El hombre soltó una risa baja. Porque tu alma aún no ha cruzado completamente. Sigues entre dos mundos. El aire se volvió helado. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse con más intensidad. Y entonces, las cartas flotando en el umbral comenzaron a arder. Alicia miró a su alrededor con el corazón en un puño. Era como si el umbral estuviera desmoronándose, o como si algo más fuerte estuviera despertando dentro de él. Daniel le apretó las manos. Alicia, escúchame. Ellos no quieren que te vayas. Alicia sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Ellos? Y en ese momento, las sombras hablaron. No con palabras, sino con una voz profunda y distante, como si viniera de todas partes y de ninguna. Te estábamos esperando, Alicia. El cuerpo de Alicia se paralizó. La voz no pertenecía al hombre del abrigo negro. No era de Daniel. Era algo más. Algo antiguo. Algo que la había estado observando todo este tiempo.
El umbral no era solo un puente entre dos mundos. Era una trampa. Y Alicia acababa de entrar en el juego. Las cartas seguían ardiendo en el aire, consumiéndose en llamas negras que no emitían calor. El umbral vibraba, como si algo enorme estuviera despertando en su interior. Alicia sintió el pánico apretarle el pecho. La voz no era de Daniel. No era del hombre del abrigo negro. Era algo más. Algo que había estado esperando por ella. ¿Quién eres?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. El aire se volvió más denso. El suelo bajo sus pies comenzó a resquebrajarse, como si el umbral mismo estuviera desmoronándose. ¿Nos llamaste? Nos abriste la puerta. Alicia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella no había llamado a nadie. Pero entonces recordó las cartas. Había respondido a Daniel. Había seguido escribiéndole. Había insistido en mantener la conexión. Y ahora entendía, no solo Daniel la había estado escuchando. Daniel le apretó las manos con más fuerza. Alicia, tenemos que salir de aquí. Ahora. Pero el hombre del abrigo negro sonrió con calma, como si todo ocurriera según su plan. ¿Salir? Oh, Daniel, sabes que eso no es posible. Alicia sintió la piel erizarse. ¿Por qué no? El desconocido la miró con diversión. Porque tú no eres solo una visitante en el umbral, Alicia. Tú eres su llave. El suelo tembló de nuevo. Algo enorme se movió en la oscuridad. Daniel se puso frente a ella, protegiéndola con su cuerpo. No la toques. Pero la voz regresó, más profunda, más fuerte. No tenemos que tocarla. Ella ya nos pertenece. Alicia sintió que algo invisible la sujetaba. Un frío helado la recorrió por dentro, como si algo intentara arrastrarla a la oscuridad. Gritó, pero su voz se ahogó en el vacío. Daniel trató de sujetarla, pero una sombra gigantesca se alzó desde el suelo y lo apartó de un golpe. No. Gritó Alicia, luchando contra la presión invisible que la sujetaba. Las sombras la envolvieron. Y en ese instante, lo vio. Un rostro oculto en la penumbra. Ojos blancos como la niebla. Un ser que no pertenecía a este mundo. Algo que había esperado siglos por un alma como la suya. Has cruzado el umbral, Alicia. Ahora, eres nuestra. La presión aumentó, jalándola hacia el abismo. El umbral se cerraba. Daniel gritó su nombre, pero su voz ya era lejana. Alicia cayó en la oscuridad. Y el mundo que conocía, desapareció. La caída parecía eterna. El aire se volvió denso, casi líquido, como si Alicia se hundiera en un mar de sombras. No había suelo, no había luz, solo la sensación de que algo la rodeaba, observándola desde la penumbra. Su corazón latía con fuerza. «¿Daniel?», gritó, pero su voz se ahogó en la nada. Entonces, una voz resonó en su mente, susurrando como el viento en una noche sin luna. «No llames su nombre. Él no puede salvarte». Alicia tembló. No estaba sola. Intentó moverse, pero una fuerza invisible la mantenía suspendida. Las sombras la envolvían como un velo frío, rozando su piel como si tuvieran vida propia. Entonces, lo vio. Frente a ella, en medio de la oscuridad, Daniel estaba de pie. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de angustia. No era un sueño. No era una visión. Era real. Daniel, susurró Alicia, sintiendo que el corazón se le rompía. Él extendió una mano hacia ella, pero algo lo detenía. Su cuerpo parecía atrapado entre las sombras, como si cadenas invisibles lo sujetaran. «Alicia, escúchame. No dejes que te atrapen». Ella intentó acercarse, pero la oscuridad entre ellos se volvió más espesa. «No puedo salir. Estoy atrapada aquí». Daniel negó con la cabeza, su voz temblaba. «No, no aún.
Alicia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué significa eso? Antes de que Daniel pudiera responder, otra voz resonó en la penumbra. Una voz profunda, antigua, que no pertenecía a este mundo. Porque ahora es nuestra. Las sombras se alzaron alrededor de ellos, y Alicia sintió que algo la sujetaba. Un peso invisible la envolvía, reteniéndola, susurrándole secretos que no entendía. Daniel intentó moverse, pero su cuerpo no le respondía. «Déjenla ir». La voz en la oscuridad rió suavemente. «¿Por qué la dejaríamos ir, Daniel? Tú la trajiste aquí». El mundo pareció detenerse. Alicia sintió su sangre congelarse. ¿Qué? Giró lentamente hacia Daniel, su mente llena de preguntas. ¿Qué significa eso? Él bajó la mirada, su expresión reflejaba culpa. Alicia, yo. La voz en la oscuridad respondió por él. Él te llamó. Él te hizo cruzar el umbral. Él es la razón por la que estás aquí. El pecho de Alicia se oprimió. No, eso no puede ser cierto. Daniel levantó el rostro, sus ojos estaban llenos de dolor. Alicia, lo hice porque te amo. Las sombras rugieron, como si la verdad hubiera abierto una herida en la misma esencia del umbral. Él la había traído allí. No fue un accidente. No fue un error. Fue Daniel. Alicia sintió que todo se desmoronaba dentro de ella. ¿Por qué? Susurró. Daniel dio un paso adelante, luchando contra la fuerza que lo retenía. Porque no podía vivir sin ti. Porque no podía dejarte ir. La oscuridad se estremeció. Pero yo ya estaba muerta. Los ojos de Daniel brillaron con tristeza. No para mí. Alicia sintió que las lágrimas ardían en su piel. Daniel, me atrapaste aquí. Él negó con la cabeza, su voz quebrada. No. Quería traerte de vuelta. Las sombras se movieron a su alrededor. Él desafió las reglas del umbral. Rompió el equilibrio. Ahora, debe pagar el precio. Alicia vio con horror cómo las sombras comenzaron a envolver a Daniel. No. Intentó correr hacia él, pero algo la sujetó. Daniel sonrió con tristeza. Alicia, lo siento. No, no, no. No lo hagas. Pero él ya no la escuchaba. Las sombras lo rodearon por completo, arrastrándolo hacia la oscuridad. Alicia gritó su nombre, pero él ya no estaba. Daniel había desaparecido. La oscuridad la envolvió. Y Alicia supo que ahora estaba sola. La oscuridad la rodeaba. Daniel se había desvanecido en las sombras. Alicia sintió su alma romperse en 1000 pedazos. Él lo había hecho por amor. Había cruzado los límites de la muerte, había desafiado las reglas del umbral solo para estar con ella. Pero ahora él estaba atrapado, y ella estaba sola. No. Alicia apretó los puños. No iba a aceptarlo. Miró alrededor, las sombras danzaban como si se burlaran de su dolor. Las voces en la oscuridad susurraban su destino. Él ya es nuestro. No hay vuelta atrás. Ahora, quédate con nosotros. Alicia cerró los ojos y recordó. Recordó el primer beso con Daniel. Recordó las tardes riendo juntos bajo la lluvia. Recordó la promesa que se hicieron, siempre juntos, sin importar qué pase. Su amor había traspasado la muerte. Su amor había desafiado las leyes del universo. Entonces, ¿por qué no podía desafiar también al umbral? Abrió los ojos y su voz retumbó con fuerza. No aceptaré esto. Las sombras se agitaron, pero Alicia no se detuvo. Escúchenme. No pueden arrebatarme lo que es mío. El umbral tembló. Algo se estaba rompiendo. El hombre del abrigo negro apareció de nuevo, pero esta vez, su expresión ya no era burlona. ¿Qué estás haciendo, Alicia? Ella lo miró con determinación. Estoy reclamando lo que me pertenece.
Y entonces, lo sintió. Un calor suave en su pecho. Algo despertaba dentro de ella. El amor que sentía por Daniel no era solo un recuerdo. Era real. Su amor era más fuerte que la muerte. Más fuerte que cualquier pacto. Las sombras rugieron, pero Alicia no retrocedió. Se aferró a ese sentimiento. Daniel, si puedes oírme, vuélveme a encontrar. El aire vibró. Y entonces, las sombras se partieron en dos. Un haz de luz atravesó la oscuridad. Desde el otro lado del abismo, Daniel apareció. Su cuerpo estaba débil, pero sus ojos se llenaron de esperanza al verla. ¿Alicia? Ella corrió hacia él, y esta vez, nada los detuvo. Sus brazos se encontraron en medio de la luz. El umbral rugió, resistiéndose a perderlos. Pero era tarde. Su amor había roto las cadenas. Las sombras se desmoronaron. Y el umbral colapsó. Cuando Alicia abrió los ojos, el amanecer iluminaba su rostro. Estaba acostada en la hierba húmeda, sintiendo el aroma de la tierra fresca después de la lluvia. Pero no estaba sola. A su lado, Daniel respiraba suavemente. Vivo. Juntos. Se giró y lo miró con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Él abrió los ojos lentamente y sonrió. Alicia, lo logramos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero esta vez eran de felicidad. Siempre juntos, susurró ella. Daniel la abrazó con fuerza. Sin importar qué pase. Ahora, cierra los ojos. Respira profundo. Descansa. Déjate llevar por los sueños, y permite que el amor trascienda más allá del tiempo y la muerte.